Hola Ernesto, ¿cómo estás? Oh, muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Y estos libros? Hoy es día de liberarlos. Sí, es cierto, ¿eh? Son libros que se dejan en un lugar público, los recoges, los lees y los vuelves a ver. Sí, exactamente. Y una de las reglas es que pongas tu nombre al final del libro. ¿Pero tú crees que algún día podrías reencontrarte con un libro que has liberado? Híjole, no sé, ¿eh? Hay demasiadas variables que tomar en cuenta para calcular esa probabilidad que dices. Número de libros liberados, tiempo que se ocupa en leerlos, lugares donde se liberan. Lugares a los que voy o la atención que pongo cuando voy en la calle. ¿Encontrar tu nombre en uno de esos libros será entonces un evento determinista o aleatorio? Ok. Si tiro un objeto al suelo, no importa dónde me encuentre, cuál sea el objeto o la fuerza con la que lo lance. Si alguien no lo captura, siempre llegará al suelo. Arrojar un objeto al suelo es un fenómeno determinista, al igual que muchos otros. El amanecer, por ejemplo. En cambio, hay muchos otros cuyo resultado es indeterminado. Estos actos son aleatorios. A diferencia de los actos deterministas, no tenemos seguridad de que los actos aleatorios sucederán. Lo máximo que podemos hacer es calcular la probabilidad de que estos ocurran. Por ejemplo, en un volado, la probabilidad de que caiga sol o águila es de 1 en 2 o 1/2. La probabilidad de que caiga la cara determinada de un dado es de 1 en 6. Como podemos imaginar, estamos rodeados de fenómenos cuyo resultado es incierto. Entonces, tenemos que recopilar los datos que nos permiten conocer la certeza o el grado de probabilidad de que ocurran estos fenómenos. Este es, a grandes rasgos, el objetivo de la estadística. Entonces, por ejemplo, si tengo un boleto de la lotería que tiene 60,000 números, tengo una probabilidad entre 60,000 de ganarlo. Elemental, amiga, pero hay otros eventos más improbables que han ocurrido. ¿Cuál será la importancia de saber la naturaleza de los fenómenos? Vamos a ver qué dice nuestro entrevistado. Sí, va que va. Hola, ¿qué tal? Estamos con la doctora Ana Meda Guardiola, quien es profesora titular del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Un honor tenerla aquí. Mi primera pregunta es, ¿cuál es la principal característica entre los eventos deterministas y los aleatorios? ¿Y desde cuándo se usan estos conceptos? Los eventos que se consideran aleatorios son los que, por más que los estudies y los veas y trates de que se repitan o los observas mucho tiempo, llevan incertidumbre. Son eventos donde no vas a poder tener certeza de qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces a eso se le llama aleatorio, y los otros, como su nombre lo indica, puedes determinar con más precisión exactamente qué va a pasar. Pero hay que distinguir con mucha claridad y con mucho cuidado la diferencia entre la realidad y los modelos. ¿Por qué? ¿No? Porque la realidad es la realidad, y entonces uno usa modelos aleatorios o modelos deterministas, y a veces los dos. ¿Desde cuándo se usa? Pues primero se empezaron a hacer los modelos deterministas, y es muy chistoso porque la humanidad jugaba a los dados hay evidencia hasta arqueológica de huesitos hechos en forma de dado. Pero no se empezó a usar lo aleatorio como modelo de eventos de la realidad, sino hasta 1700 y poco. Doctora, ¿qué cosas necesitaríamos hacer o qué cálculos se necesitarían hacer para medir las probabilidades de los eventos que suceden en nuestra vida cotidiana? Es bien interesante esa pregunta, porque justo esos eventos es dificilísimo encontrar no sé qué evento quieras. Si quieres echar un volado, sí podemos platicar rápidamente y es muy fácil. Pero si tú quieres saber cuál es la probabilidad de que la temperatura dentro de una hora suba 1 grado o suba 1,5 grados, eso es complicadísimo, tan complicado que sigue siendo un evento aleatorio. Entonces, las cosas que realmente consideramos más cotidianas y más cercanas, muchas veces son mucho más complicadas que el movimiento de los planetas, que de hecho ese es un evento determinista por la precisión con la que se puede modelar, ¿no? Así es, y queda muy en contexto de la situación que estamos viviendo actualmente, donde
estamos viviendo esta pandemia, por ejemplo, donde realmente calcular la probabilidad de que sucedan cosas en una semana o en un mes y poder modelar esto, pues son ejercicios de probabilidad muy difíciles o complicados para poder de alguna manera saber para dónde va el rumbo de esta pandemia, ¿no? Mira, te puedo contar un experimento que sé que hicieron. Pusieron material de cubrebocas al lado de unas jaulas y pusieron cuyos, que son unos animalitos, y los bombardeaban con aire que tenía coronavirus. Bueno, el COVID, ¿no? Ajá. Y entonces de ahí ven cuántos de esos animalitos se contagian. Y así los ingenieros, con otro grupo de científicos, van determinando probabilidad de que, aunque estés en contacto con alguien que tenga COVID, se va viendo la diferencia de usar cubrebocas o no, y se van calculando o estimando esas probabilidades. Luego el virus tiene mutaciones. Todos estamos oyendo que hay una mutación que posiblemente se haya originado en nuestro país. Bueno, eso cambia la probabilidad de contagio. Entonces es totalmente dinámico y eso se tiene que ir estudiando y es muy difícil. Pero muy interesante, doctora, muy interesante. Ahora, hablando de la actividad científica, ¿nos podrías dar algunos ejemplos de eventos deterministas y eventos aleatorios que se puedan medir? Mira, muy facilito, porque es más fácil entender. Yo le entiendo más fácil cuando el ejemplo es demasiado sencillo. Si vas a echar un volado y aunque lo repitas 1,000,000 de veces, si va a salir águila o sol, aunque la moneda esté cargada, eso, si es águila o sol, eso es aleatorio. Pero la proporción de veces que sale águila y sale sol, eso ya es seguro. La teoría de la probabilidad, ¿no? Es tan maravillosa y tan potente y tan poderosa que tiene manera de encontrar regularidad a pesar de que haya incertidumbre. Y entonces la proporción de veces que haya salido águila o sol sí es ¿no? Sí acaba ajustándose de maravilla a un modelo que te dice que cierta proporción van a ser águila y cierta proporción van a ser sol. Sin embargo, todo lo que sea juego de azar, todo lo que sea demasiado complicado, la bolsa, el precio de algo, ¿no? Porque luego pensamos solo en fenómenos físicos o meteorológicos. Lo que tiene que ver con la economía y con el comportamiento humano es bien complejo, es mucho más difícil otra vez que ver cómo va a caer una canica sobre un terreno rugoso, por ejemplo. Es muy interesante esto que nos está platicando, doctora. La invito a que nos espere porque vamos a regresar con usted y por lo pronto nosotros continuamos con una aventura que no sabemos si sea aleatoria o determinista con Dito. Oye, Esmara, ¿qué crees que pasaría si yo lanzo este balón en diferentes ocasiones utilizando diferentes fuerzas? Pues desde el punto de vista de la estadística, un experimento es una acción para obtener un dato o un conjunto de ellos. Si repetimos esta acción bajo las mismas circunstancias y obtenemos los mismos resultados, pues podemos enunciar leyes, principios o reglas. Elemental. Y así de entrada podemos ver dos clases de experimentos. Unos son los experimentos deterministas que podemos predecir el resultado antes de que se realice. Y también están los experimentos aleatorios, que son los que al repetirlos en las mismas condiciones pueden dar lugar a varios resultados diferentes. Así que pueda ser previsible enunciar con certeza cuál de estos resultados se va a obtener en la realización del experimento. Oye, pero si nos ponemos muy exigentes, todos los eventos aleatorios pueden ocurrir. Si yo arrojo el dado el suficiente tiempo, van a caer todos los números que lo conforman. Igual, si arrojo 2 dados, todas las posibles tiradas van a terminar por suceder. Tienes mucha razón en ese punto, y es algo muy importante para comprender los fenómenos que estamos estudiando. Si analizamos el tiempo de vida de los pacientes que se han sometido a una operación de corazón abierto, el resultado de un paciente o de grupos pequeños de pacientes es impredecible. Sin embargo, al estudiar muchos pacientes semejantes con la misma técnica quirúrgica, la proporción de vida después de 5 años casi no cambia. ¿Qué pasaría si analizamos 2 poblaciones de pacientes que difieren por un factor de riesgo como la edad? Al principio, debido a la aleatoriedad y a que las muestras son pequeñas, no se puede aquí diferenciar a las poblaciones. Con muestras más grandes ya podemos distinguir cuando una de las poblaciones tiene mayor probabilidad de supervivencia que la otra.
Se dice entonces que ya hay estabilización de proporciones. Pero así como el estudio de experimentos aleatorios lleva a ciertas certezas de lo estudiado, ¿tú crees que podrían presentarse la situación opuesta? Bueno, pues está el asunto del clima. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Sí, nosotros podemos prever hasta cierto punto el clima que va a ocurrir en los próximos días, pero ya después, ¿no? O sea, incluso en el caso de los fenómenos atmosféricos tan grandes como los huracanes, las diferencias de temperatura y de presión pueden activar efectos turbulentos de alta intensidad. Y el origen de estas diferencias son imposibles de prever. Entonces, ¿qué tipo de fenómenos son los huracanes? Vamos a preguntarle a nuestro siguiente invitado. Continuamos con la doctora Ana Meda Guardiola, quien es profesora de matemáticas en el Departamento de Matemáticas y Facultad de Ciencias de la UNAM. Doctora, bienvenida de nuevo. Gracias, muchas gracias. Dentro de la ciencia de los huracanes, hablando ya de la naturaleza, ¿estos podríamos definirlos como aleatorios o deterministas, estos fenómenos? Pues yo creo que, como platicábamos hace rato, va a ser necesario usar de las dos. Toda la ciencia es necesaria para describir un huracán. Son fenómenos tan complejos y tan variantes que la ciencia determinista claramente nos puede decir que dentro de 3, 4 días van a llegar a Cancún o a la región cerca de Cancún, ¿no? Pero sí tenemos que esperar hasta que ocurra el fenómeno para ver qué tan fuerte fue o exactamente en qué dirección se movió, o a veces crece o decrece al pisar tierra. Entonces, se necesita de modelos deterministas y de los aleatorios para poder describir algo tan complejo y tan lleno de variables como un huracán. Claro, y es bien interesante lo que nos comenta, porque es básicamente lo que nos pasa a todos en la vida, ¿no? Hay cosas o algunas cosas que realizamos que podemos de alguna manera determinar qué va a pasar, pero dentro de ese mismo fenómeno hay cosas aleatorias que no podemos controlar. Entonces, de alguna manera se pueden hacer modelos matemáticos de algunas cosas, pero como usted dice, cuando tenemos que esperar también a que suceda para estudiar ya cuando está sucediendo, ¿no? Por un lado sí, pero por otro lado, si lo que tienes son muchos fenómenos, aunque todos ellos sean inciertos, la probabilidad tiene la capacidad de tener, ya ves, las proporciones, ¿no? Y ya con esas proporciones es maravilloso porque se ajustan, ¿no? Entonces, yo tengo mi opinión y el de al lado también, pero ya que ves a todo el planeta, dices, las proporciones sí se comportan de una manera más determinista. Así es, y esto es bien importante lo que estamos viendo en el programa, porque es muy diferente a cuando hacemos un experimento un par de veces a que si lo hacemos 5,000 veces, ¿no? Y de alguna manera cuando lo hacemos muchísimo en volumen, podemos ver la tendencia, como usted hablaba, de la probabilidad de que, la proporción de que eso suceda, ¿no? Hace un rato me preguntabas desde cuándo se usaba la palabra aleatorio, y eso es importantísimo, pero para entonces, no había computadoras, no había maneras de trabajar con muchos datos, no había. Ahora, desde que hay computadoras, la aleatoriedad ha tenido una fiesta, ¿no? Porque tiene la capacidad de manejar muchísimos datos y cada vez más, y eso, la estadística le ha sacado un jugo impresionante para ver patrones que antes eran inimaginables. Muy interesante cómo los procesadores ahora en las computadoras nos ayudan a hacer procesos muy, muy rápidos y que se pueda hacer este tipo de cosas, ¿no? Hablando de la ciencia de los huracanes y de la naturaleza, doctora, ¿usted cree que la naturaleza juega con los dados? Ese es un debate súper bonito y históricamente muy rico que tienen, sobre todo le entran con muchísimas ganas los físicos, porque quieren saber dentro de la materia exactamente ocurre el azar o no. Pero se pelean entre ellos. A mí me gusta el modelo y el modelo no le importa si la realidad en el fondo es o no es, porque igual funciona mi modelo. Va ganando entre los físicos que sí hay azar. Que sí hay momentos en el átomo donde las cosas ocurren de alguna manera que no se pueda determinar. Sin embargo, toda la ciencia tiene que aceptar el azar, porque hay muchas cosas que, como no sabemos bien cómo van a ser, el azar funciona, ¿no? Entonces el mismo Einstein lo aceptaba como una herramienta útil, aunque en el fondo de su corazoncito no le gustaba.
Muy bien, en el programa estamos haciendo por ahí trabajo con un dado que no está cargado y un dado que sí está cargado, como para de alguna manera diferenciar estos dos conceptos. Doctora, desde tu perspectiva, ¿tú crees que la naturaleza, ya que sí juega con los dados, también pudiera jugar con dados cargados? Claro, claro. De hecho, antes de Bernoulli, que te he dicho que escribió este libro maravilloso, todas las probabilidades consistían casi en contar y es difícil, ¿eh? Contar bien cosas complicadas es difícil, pero contar cuántas había y dividir en total, eso es suponer que todas tienen la misma probabilidad. Y desde Bernoulli ya entendemos que hay fenómenos donde no hay cosas equiprobables y de todas maneras se vale. Ah, claro que sí. Claro que hay dados cargados. Claro que sí. Doctora, me encanta su pasión que tiene por la probabilidad de la estadística y cómo habla de que usted realmente está del lado de modelar estos fenómenos y que le encanta hacer modelos matemáticos. ¿De dónde surgió esta pasión cuando usted estaba en la preparatoria, por ejemplo, a lo mejor que tenía 17 años? ¿De dónde surgió el gusto por esta rama de las matemáticas? Yo, la verdad, te tengo que decir que mi papá era matemático y yo desde chiquita decía que iba a ser bailarina o matemática. Perdón, no se me da vergüenza, pero es verdad. Pero a mi papá nunca le gustó la probabilidad. Yo creo que fue como que a mediados de la carrera, primero me gustó mucho el análisis matemático y luego descubrí una ciencia muy joven, relativamente muy joven, porque 1700 es muy joven para una rama de las matemáticas. Y entonces hay preguntas bien básicas que todavía estaban abiertas y eso me pareció un reto maravilloso. Y la otra cosa es la incertidumbre. Luego hay gente como que le cuesta mucho trabajo la incertidumbre y yo creo que la incertidumbre le da mucha riqueza a la vida. Doctora, ese es un gran consejo, le agradezco mucho su tiempo y le invito a que continúe con nosotros en esta aventura del dado cargado que tengo con Dismara. Como podemos ver, no todo lo que brilla es oro, ¿eh? No siempre las apariencias de los fenómenos nos dicen si son deterministas o aleatorios. Y para demostrarlo ahora vamos a elaborar un dado que siempre caiga de un dado, ¿te parece? ¡Órale! Vamos a burlar las probabilidades. ¿Cómo creen que lo haremos? No es nada complicado, mira. Un dado de origami está hecho de dos pequeñas cajas abiertas por uno de esos lados, que entra una dentro de la otra. Así que lo primero que vamos a hacer es elaborar una de estas cajas. Vamos a necesitar un cuadrado de papel. Doblamos una hoja, hacemos coincidir el lado menor con uno de los lados mayores. Marcamos la diagonal y con ayuda de una regla vamos a quitar el papel sobrante. Muy bien. Ahora necesitamos encontrar la otra diagonal. Doblamos nuestra pieza de papel sobre la otra diagonal hasta que toque el otro lado. El punto donde se cruzan nuestras dos diagonales es el centro. Ahora vamos a tomar una de las esquinas de nuestra hoja de papel, la colocamos sobre el centro y doblamos. Vamos a hacer lo mismo con las otras tres esquinas hasta formar un cuadrado más pequeño. Ahora, para hacer las cosas mucho más sencillas, Dismara nos va a explicar un truco de los tercios. Pues muy bien. Vamos a usar nuestro cuadrado como referencia. Vamos a tomar el papel sobrante, vamos a ponerlo a un lado, buscar que mida exactamente lo mismo. ¿Qué el cuadrado? Y nos va a quedar un rectángulo más corto. Oye, Dismara, ¿y esa hoja para qué nos va a servir? Nos va a servir para poder delimitar los tercios en nuestro cuadrado de origami. Okay. Entonces, una vez que con la regla ya tenemos delimitados nuestros tercios, nos vamos a basar en los pequeños triángulos que se hacen con los dobleces. Y se marca. Y vamos a marcar. O sea que básicamente esa es nuestra guía de tercios.
para Así saber es. dónde vamos a seguir doblando, ¿no? Así es. Ahora sí, una vez que utilizamos nuestra guía para marcar los pequeños triángulos, el siguiente paso es tomar 1/3 de nuestro cuadrado y doblarlo hacia el centro. Y sobre ese, doblamos el otro tercio del cuadrado. Ahí va uno. Ujú. Lo giramos y lo dirigimos hacia el otro tercio. Exactamente, giramos el cuadrado y lo dividimos de nuevo en tercios, ¿no? Procurando que nuestros redobleces pues sean bien rectos. Dimara, eres una experta en el origami, me encanta. Lo disfruto mucho. Muy bien. Una vez que realizamos estos pasos que Dimara nos acaba de ilustrar, ahora tenemos que abrir 2 de los lados, como lo y doblamos los otros 2 hasta la línea central para obtener una forma parecida a una tira de papel, como lo muestra a continuación. Fíjense cómo hay una especie de cuadrado en el centro. Este va a ser uno de los lados de nuestro dado. Así que doblamos un extremo, primero de un lado y luego del otro, como lo muestra Dimara. Y una vez que terminamos de hacer estas X, vamos a volverlo a abrir y notamos que ya tiene como cierta forma de caja, ¿no? Ahora empujamos las puntas de uno de esos lados, como lo hace Dimara, y fíjense cómo va agarrando forma. Y el extremo sobrante lo doblamos sobre el lado de nuestra caja. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Doblando las esquinas y luego doblando el sobrante de la caja. Uy, así ya tenemos una de nuestras cajas, Dimara. Es súper importante en el origami que marquen muy bien los dobleces para que sea más fácil armar las figuras. Muy bien. Ahí estamos. Ahora, teniendo la segunda caja, la construimos haciendo los mismos pasos que Exactamente acabamos de los mismos ilustrar. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí los vamos a fusionar, ¿no? Sí, pero primero Vamos a pegar una moneda con cinta adhesiva, procurando que sea una moneda pesada, así una de 10 pesos. Muy bien, después de pegar la moneda en la cara, quiere decir que sobre ese lado va a caer el peso del dado. Por lo tanto, si ese es el número 1, donde está la moneda, en el lado opuesto, cuando metamos la caja, vamos a tener el número 6. vamos a introducir la otra cara, doblando un poco los extremos. Ahí está. Y ahora ya tenemos nuestro dado cargado que siempre cae en el 6. Es obvio que si tenemos un dado cargado, al analizar los datos de las tiradas, inmediatamente nos vamos a dar cuenta de que hay una anomalía. Elemental, pero ¿qué pasaría si tiramos 10 o 20 dados al mismo tiempo, Dimara? ¿Crees que seríamos capaces de localizar la anomalía? Pues estaría difícil, los resultados de nuestro experimento estarían falseados. Por eso tenemos que tener cuidado al diseñar las condiciones de nuestros experimentos. Estar bien atentos a cualquier anomalía. Pero bueno, ya nos vamos. Recuerden visitarnos en jovenesencasa.c.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube. ¡Adiós! Cuídense. Oye, todo esto me recuerda a un libro que encontré y luego liberé. El problema de los 3 cuerpos. ¿Lo conoces? ¿De qué se trata? Pues es de unos extraterrestres que alteran las probabilidades de unos experimentos en la Tierra para que la ciencia terrícola no los pueda encontrar. O sea, que cargan los dados de los experimentos. Oye, voy a comprarlo, gracias a la recomendación, Sí. Oye, o quién sabe, en este enorme experimento estadístico llamado vida, igual y lo encontramos por ahí. Pues sí, Pues bueno, Bueno, nos vemos. Bye, bye. Cuídate.